A veces, cuando llego a las instalaciones de la fundación en la que trabajo, muchas veces me detengo un momento en completo silencio frente a los recintos. En esos momentos de tranquilidad mm, me asalta un pensamiento que me pone los pelos de punta. Estadísticamente, algunas de esas especies que tengo delante no deberían existir. Deberían ser fantasmas, deberían ser solo un puñado de fotografías en blanco y negro o una línea de texto tachada en los registros de la biodiversidad. Sin embargo, están vivos, tienen pulso, tienen descendencia y, lo mejor de todo, tienen futuro. Vivimos en una época en la que es muy fácil y bastante popular criticar el concepto tradicional del parque zoológico, sobre todo porque muchas veces lo imaginamos como una simple vitrina victoriana de la exhibición. Pero la realidad técnica y científica que ocurre entre bambalinas, la que manejamos a diario aquellos que nos dedicamos a la conservación, es radicalmente distinta. Hoy no voy a entrar en polémicas, simplemente voy a intentar abrir la base de datos para leer el código de rescate más ambicioso que ha ejecutado la humanidad. Hoy vamos a hablar de especies Lázaro, cuando la cautividad reescribe la extinción. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. En el mundo de la informática, cuando un disco duro falla estrepitosamente y crees haberlo perdido todo, acudes a la copia de seguridad que tenías guardada en frío para restaurar el sistema. En la biología de la conservación, los núcleos zoológicos modernos y los centros de cría actúan exactamente igual. Realmente son el último backup genético de un planeta que está borrando archivos a una velocidad aterradora. Cada vez que introduzco un nuevo historial en la red global Themes o cuando proceso un alta como criador en los documentos oficiales CITES, no estoy haciendo simple burocracia administrativa. Estoy interactuando con una inmensa base de datos internacional diseñada para evitar que el contador poblacional de una especie llegue a cero. Y para entender la magnitud de este trabajo vamos a hablar de datos puros. Vamos a hablar del código fuente de especies que literalmente volvieron de la muerte funcional. Empecemos con un pionero, el caso de éxito que sentó las bases de la cría en cautividad moderna. El oryx de Arabia. Imaginaos a un antílope espectacular, de un pelaje blanco inmaculado y unos cuernos largos, rectos y afilados como espadas que pueden superar el metro de longitud. Este animal estaba perfectamente adaptado a las condiciones más extremas de la península arábiga, capaz de detectar lluvia a kilómetros de distancia. Pero su belleza fue su condena. La caza furtiva, motorizada y con armas automáticas masacró sus poblaciones hasta que en el año 72 el último oryx salvaje conocido fue abatido a tiros. La especie estaba técnicamente extinta en la naturaleza. El archivo se había borrado. Sin embargo, unos años antes, intuyendo la catástrofe, un grupo de conservacionistas había alcanzado y había creado una operación que se llamaba Operación Oryx. Lograron capturar algunos de los ultimísimos ejemplares salvajes y los combinaron con otros poquitos que vivían aislados en colecciones privadas y en parques zoológicos. Lograron reunir un grupo funcional de apenas 9 individuos. 9. De esos 9 animales dependía toda la biodiversidad genética de la especie. Se trasladaron al zoológico de Phoenix, en Estados Unidos, cuyo clima desértico simulaba su hogar, y comenzó un meticuloso programa de cría. Cruzar los dedos y aplicar ciencia genética pura para evitar la consanguinidad. Hoy, gracias a ese esfuerzo internacional y a la posterior reintroducción en reservas protegidas de Omán, Arabia Saudí e Israel, hay más de 1.200 oryx galopando libres por el desierto y otros 6.000 en cautividad, asegurando la reserva genética. Pasaron de la extinción total en su hábitat
a ser un caso de éxito sin precedentes. Pero no hace falta irse a los desiertos de Oriente Medio para ver milagros biológicos. Tenemos uno paseando por nuestros propios montes. Hablemos del lince ibérico. A principios de los años 2000, la situación de nuestro felino, el más emblemático de la península, era insostenible. Quedaban menos de 100 ejemplares en toda la península ibérica, aislados en un par de poblaciones fragmentadas de Andalucía. Un virus hemorrágico había arrasado a los conejos, que es su principal fuente de alimentos, y los atropellos hacían el resto. La comunidad científica internacional ya estaba redactando el obituario del lince. Iba a ser el primer felino en extinguirse desde la época de los dientes de sable. Fue entonces cuando se activó la red de emergencia ex situ. Se crearon centros de cría en cautividad como el de la cebuche o el de la zarza de Granadilla, diseñados no para exhibir a los animales, sino para reproducirlos con una precisión milimétrica. Las instalaciones se monitorizaban con cámaras 24 horas al día. Los cuidadores minimizaban el contacto humano para que los linces no se troquelaran y conservaran su instinto salvaje. Se mapeó su genoma para garantizar que cada cruce maximizara la salud de las crías, y los resultados son sencillamente abrumadores. De aquellos menos de 100 felinos acorralados, hoy el censo supera los 2.000 ejemplares distribuidos por España y Portugal. Han bajado de la categoría de en peligro crítico a vulnerable, y todo esto ha sido posible porque decidimos crear un servidor seguro en forma de centros de cría para salvaguardar su información genética mientras arreglábamos los problemas del hábitat exterior. Y si hablamos de rescates extremos en el continente, hay que mencionar a los caballos de Prevasky. Este animal de crines cortas y erizadas y un cuerpo robusto de unos 300 kilos no es un caballo doméstico asilvestrado como los Mustang americanos. Es la última especie de caballo verdaderamente salvaje que queda en la tierra, el mismo que pintaban nuestros ancestros en las cavernas, y en 1969 el último ejemplar en libertad fue avistado en el desierto del Gobi, y a partir de ahí, la nada, la extinción. Pero una vez más, la copia de seguridad estaba activa. 13 ejemplares descendientes de animales capturados a principios del siglo XX sobrevivían repartidos en distintos zoológicos europeos. 13 líneas de código para reconstruir todo el sistema operativo de la especie. Los parques zoológicos crearon un registro genealógico estricto, lo que llamamos un stubbook, para evitar que esa pequeñísima piscina genética se corrompiera por la endogamia. Tras décadas de trabajo cooperativo, intercambiando animales entre países como si fueran los paquetes de datos más valiosos del mundo, las poblaciones se recuperaron lo suficiente como para intentar el regreso. Hoy, más de 280 caballos de Prevasky corren libres por las estepas de Mongolia, y como dato curiosamente posapocalíptico, una población introducida en la zona de exclusión de Chernobyl está prosperando de maravilla, demostrando que la naturaleza, cuando le das una segunda oportunidad desde la cautividad, es increíblemente resiliente. Pero los desafíos no solo ocurren en grandes masas de tierra. A veces el hardware más frágil está en las islas, sistemas aislados donde no hay donde correr. Y ahora vamos a intentar viajar por un momento a Hawái, el epicentro mundial de la extinción de aves, para ver dos ejemplos brillantes de cómo la cautividad salvó lo insalvable. Primero, la barnacla nené. Es el ave oficial del estado de Hawái, un ganso que evolucionó para caminar sobre la lava volcánica. En los años 50 la caza indiscriminada y sobre todo la introducción de depredadores que no existían en las islas, como las mangostas, las ratas y los gatos, masacraron la especie. La población mundial se redujo a unos lamentables 30 ejemplares, 30 individuos. 30. La especie estaba funcionalmente acabada. Fue entonces cuando la cooperación internacional demostró su fuerza. Al otro lado del mundo, en Inglaterra, el visionario naturalista Sir Peter Scott comenzó un programa de cría intensiva en el Wildfowl and Waterland Trust. Esos pocos gansos viajaron miles de kilómetros para convertirse en el backup de seguridad definitivo, lejos de las mangostas. Gracias a que pudieron reproducir a salvo en núcleos zoológicos, hay más ejemplares hoy en día. Se calcula que hay miles de nenés pastando de nuevo en las laderas de Maui y, sobre todo, muchísimos más en cautividad. Y justo a su lado,
En esos mismos humedales insulares tenemos a la cerceta de Hawái, un pequeño patito marrón y discreto que enfrentaba una amenaza doble y silenciosa. Por un lado las ratas introducidas que se comían sus huevos y por otro la hibridación. Los patos azulones domésticos liberados se estaban cruzando con ellos, corrompiendo su código genético único hasta el momento, y lo estaban haciendo casi desaparecer. A finales de los años 60, la situación era desesperada. Los programas de cría en cautividad no solo sirvieron para multiplicar sus números en un entorno seguro a prueba de depredadores, sino que fueron cruciales para asegurar la pureza de su linaje genético antes de poder reintroducirlos en islas donde ya se había extinguido. Podría estar hablando durante horas de este tema, podría contaros cómo los zoos salvaron el cóndor de California cuando solo quedaban 22 aves vivas en el mundo entero, o cómo la cría en instalaciones controladas ha evitado la desaparición de decenas de anfibios, como por ejemplo, el sapo partero balear. La próxima vez que visitéis un centro de conservación, un núcleo zoológico acreditado o una fundación dedicada a las especies amenazadas, os pido que cambiéis el chip. No estáis viendo un catálogo de animales expuestos para el ocio humano. Estáis caminando por los pasillos del centro de datos más importante del planeta. Cada recinto es un disco duro, cada cría que nace es una transferencia exitosa de datos y cada cuidador, veterinario o conservador, como es mi caso, que se mancha las manos de barro a las 7 de la mañana o a la hora que sea, es el técnico de sistemas que se asegura que la red global de la biodiversidad no se caiga para siempre. Llegamos al final de este episodio y quiero tomarme un momento extra para despedirme de todos vosotros. En este pequeño rincón sonoro nos hemos puesto un objetivo doble que es a la vez el motor de toda mi vida profesional, que es aprender sin descanso y compartir todo descubrimiento. También preparar cada uno de estos capítulos, rebuscar en mis propios discos duros, consultar los manuales y estructurar guiones, es un proceso que me llena de una energía tremenda. Pero nada de esto tendría sentido sin vosotros al otro lado escuchando pacientemente y permitiéndome que estas historias echen raíces en vuestra curiosidad. Vivimos rodeados de cables, de pantallas, de protocolos de red y de una inmediatez que a menudo nos ciega, pero nunca debemos olvidar que la tecnología más antigua, la más compleja y absolutamente fascinante de toda la Tierra, late ahí fuera, en los bosques, en las estepas y en las instalaciones que luchan para darles un futuro. No dejéis nunca de observar, no perdáis la capacidad de asombraros con la mecánica de un vuelo o la precisión genética de una huella en el barro. Compartid este conocimiento con vuestra gente, porque la conservación real, la conservación que vale, no ocurre solo en los laboratorios o en los centros zoológicos. En realidad, ocurre también en la mentalidad de cada uno de nosotros. Gracias por acompañarme en este paseo por los archivos de la vida. Ha sido un verdadero privilegio procesar todos estos datos a vuestro lado, así que cuidaos mucho, mantened los ojos bien abiertos en el mundo natural y, como siempre, nos escuchamos en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo real.